Bueno, ya le decía, Aguinaldo Congreso es nuestro hashtag de la noche y hubo declaraciones especiales hoy en el Congreso de la República, principalmente de parte de un miembro de Junta Directiva. Las escuchamos gracias a Azúcar de Guatemala. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Los diputados del Congreso de la República ya recibieron su aguinaldo correspondiente a la cantidad de dinero que ganan. Los parlamentarios recibieron de aguinaldo 26,000 quetzales, pero ellos ahora lo gastarán en pago de deudas de campaña, gastos personales y regalos para sus comunidades. Nos quedaron algunas deudas de campaña que tenemos que solventar todavía y pues también el guardar un poquito, ahorrar un poco, ¿verdad? Y porque pues hay algunos diputados que regresan nuevamente al Congreso de la República y habemos otros que nos retiramos. Pues en gastos míos, es parte de mi salario. Por ejemplo, algún ejemplo, regalos. Mis gastos. ¿Cómo qué gastos? Mis gastos. Fíjese que yo siempre le he dado mi dinero a mi pueblo, en este caso Chichicastenango. Mire, tantas son las necesidades que no hay dinero que alcance. Sin embargo, ya todo mi cheque desde el año antepasado estaba comprometido hasta estas fechas. Pues nosotros vamos a, pues, lo que es costumbre y lo que he hecho en otros años es comprar algunos juguetes para llevar a algunas áreas rurales. Prácticamente este domingo ya tengo una actividad, un convivio navideño en la cabecera departamental. Bueno, realmente es en pagos de colegios, en pagos de inscripciones de los hijos. Ahí se va. Obviamente lo voy a gastar en mi familia, el resto lo gasto en mi familia, que es de los temas más importantes. Los parlamentarios además aseguraron que este es un aporte económico para aquellos que ya no serán reelectos. Pero ya le contaba que hubo declaraciones especiales hoy respecto al tema del tablero electrónico por el cual se estaría pagando $20,000 semanales de renta. Escuchen las declaraciones del diputado y miembro de la Junta Directiva del Congreso de la República, Carlos Herrera. La nueva Junta Directiva licitar un equipo moderno que va a costar sus millones de quetzales y que para eso tiene fondos del Congreso suficientes para hacerlo y que no vengan con las ideas de que no, que en los hospitales faltan medicinas, que la policía no tiene gasolina. Esas son cosas muy diferentes. El Congreso de la República tiene su presupuesto, el Ejecutivo tiene el propio y el Judicial tiene el propio. Por lo tanto, que no vengan con esas cosas de la sociedad civil a la cual ustedes le desinforman a decir de que no hay hospitales, no hay medicinas. Esas son cosas muy diferentes. Eso es el Ejecutivo el que tiene que administrar bien eso. No es el Congreso el responsable. El Congreso aprueba el presupuesto, si lo administran ellos bien, si les alcanza o no, ya no es responsabilidad del Congreso. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Ahora, el diputado Carlos Herrera dice que hay una desinformación de la crisis que se vive en los hospitales. Con todo respeto lo invito, señor diputado, a que usted, como fiscalizador del dinero del pueblo, vaya a los hospitales públicos y vea la atención que se le da a la gente. Y que si no es responsabilidad del organismo legislativo, pues usted vive del dinero que nosotros, los ciudadanos, contribuimos a través de nuestros impuestos. Que si ese dinero está en manos del Congreso de la República, no es suyo, señor diputado, es de nosotros, los ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos puntualmente. Además, ¿dinero de qué? ¿De dónde acá tiene el Congreso de la República ahorros? Ese dinero tendría que haber vuelto, si no se ejecutó, al fondo común como lo establece la ley. Usted lo sabrá mejor que yo, es legislador. Vamos a las redes, estamos esta noche con Aguinaldo Congreso. Nos dice nuestra compañera Marisabel Aldana, que por cierto es quien reportó esta nota. Alquiler por semana, $20,000, nuevo el tablero, 10 millones de quetzales y reparación no se estima. Álvaro nos dice, los diputados por dignidad al pueblo y a la crisis hospitalaria deberían de donar el aguinaldo. Andrés, que compren el tablero, pero ya, que nos sale más caro que no trabajen por falta de, es lo que dice Andrés. Marisabel, la nueva Junta Directiva del Congreso decidirá si compra, alquila o repara el tablero electrónico. César, otra vez el Congreso dando a tol con el dedo, si ni llegaron a trabajar este año, solo trabajaron 3 meses. Y Beatriz nos dice, devuelvan el aguinaldo, ustedes no son trabajadores del Estado porque son electos, otros sí lo merecen y nada, es parte de lo que nos dice. Le doy la bienvenida, las buenas noches y el agradecimiento por aceptar nuestra invitación al licenciado Douglas Chacón. Buenas noches.
Quisiera compartir algunos datos de una encuesta que se hace anualmente a nivel de Latinoamérica en términos de percepción política o de opiniones políticas de la ciudadanía latinoamericana. Para Guatemala, ¿se siente representado por el Congreso? Solo el 27% dice que sí. ¿Se siente cercano a los partidos políticos? Solo el 25% afirma que sí. ¿Considera que la distribución de la riqueza es justa? Solo el 20% de acuerdo con Latino Barómetro. Y finalmente la pregunta, ¿le alcanza para pagar sus cuentas con el ingreso que tiene actualmente? El 60% dice que no le alcanza. Cuando yo escucho a este diputado, a este miembro de la Junta Directiva hacer ese tipo de exposiciones, yo lo menos que puedo pensar es que él no sabe qué es lo que está pasando afuera del Congreso. No conoce estos datos, por cierto, y tampoco demuestra demasiada sensibilidad social sobre lo que ha pasado este año, sobre la última encuesta de Encovi, los datos descarnados que se nos presentan ahí, por un lado, y por el otro lado, creo que peca de una falta de sensibilidad enorme al olvidar que las personas están en una situación muy difícil y que antes de amenazar con tener que pagar esas cantidades de dinero por una cuestión de tipo electrónico o de pedir más salario o mejores beneficios para los diputados, tendría que haber considerado el contexto social en el cual él se está desempeñando. No hacerlo es o ignorancia o es falta de sensibilidad social. Yo le digo una cosa, licenciado Chacón, el mismo diputado Herrera, unas declaraciones que reseña el diario La Hora, el vespertino La Hora, pues da cuenta de que a su entender debería de dársele incluso un doble aguinaldo a los diputados por esa carga de trabajo y que él estaría haciendo más dinero en el plano empresarial y que pues para él representa una pérdida monetaria ser legislador. Si no quiere ser legislador, de verdad, no lo sea. Y no le robe la oportunidad a este país de tener a alguien que sí le pueda servir, diputado. Licenciado, me da mucho gusto saludarlo, Adrián Zapata. Juanca, muy buenas noches. Douglas, bienvenido. Buenas, por estar con nosotros. Y a todos en la casa, muy buenas noches. Gracias por estar hoy conversando con nosotros sobre un tema tan increíble. Miren, yo quiero partir desde un esquema, primero de normativo. Los trabajadores del Congreso, como todos los trabajadores del Estado, pues tienen derecho a un aguinaldo. Y bueno, es claro, pues los diputados, nos guste o no nos guste, tienen derecho a un aguinaldo. Así es, eso es un tema normativo y es algo que hay que cumplir. O sea, tenemos que cargar con eso. Porque son, quiera que no, trabajadores del Estado. No ha sido un tema de indemnización, que es algo muy discutible, porque al ser un periodo cerrado, pues no hay un despido injustificado, sino que lo que hay es una terminación de mandato y no les tocaría en ese aspecto de pasivo laboral contar con el famoso tiempo de indemnización. Pero el aguinaldo sí. Ahora, siendo así, lo que pasa es que uno cuando oye las declaraciones del diputado Herrera no puede más que creer que está bromeando. Primero por... ¡Qué optimista, Ehrlich! De verdad. Mire, es que es algo tan grotesco y tan burdo que escapa de la capacidad de uno de pensar que una persona pueda plantear algo así, no digamos un representante de la población en un Congreso de la República. Me parecen declaraciones desafortunadas que rayan en lo sátiro. Conjugado el tema de cómo aborda el señalamiento a la prensa y como la irresponsabilidad en la que maneja el tema del presupuesto, con las declaraciones que recoge La Hora justamente que refería Juan Carlos, en torno a que, bueno, que él sí va todos los días y que para él implica una pérdida. Señor, si su espíritu es servicio y usted está para servir allí, créame que no lo está haciendo bien. Yo no sé si tuvo un mal día, no sé si se sentía mal, estaba enfermo, o tuvo un lapsus craso de verdad. Pero me parece que lo que usted ha hecho es una falta de respeto, no solo a la gente que votó por usted, a todo el resto de ciudadanos que nos plegamos al tema de las decisiones de un organismo legislativo. Y voy a construir en este sentido. Primero, reitero, si usted cree que le va mejor en la empresa, es que váyase de verdad a hacer empresa. Segundo, el abordaje al tema del tablero electrónico trata de abordarlo con una ligereza impresionante. Ni siquiera se contempla el tema de repararlo o no tiene reparación.
Yo recuerdo que no tiene mucho de funcionamiento este tablero. Como miembro de junta directiva, ¿dónde está la parte administrativa que ustedes tienen que seguir para el mantenimiento y el cuidado de bienes que han sido tan costosos para el país? Y además que fue una lucha fuertísima de la sociedad civil, esa que usted desprecia, esa que a usted no le importa lo que piense y que finalmente es a la que usted se debe. Un político que se jacte de serlo, que desprecia y se refiere así a la sociedad civil, no amerita el nominativo de político, de verdad. Y encima la ligereza y el poco manejo, también político, hacia los medios de comunicación, señalándolos de desinformar a la población, a esa sociedad civil que a usted le viene del norte. No, diputado, recapacite, de verdad recapacite y póngase serio. El presupuesto del Ejecutivo y del organismo judicial también es responsabilidad de usted, porque créame que usted también votó para aprobarlo. Así como usted también puede ser que levante la mano para votar leyes que trazan la política económica de este país, que nos tienen con los datos que Douglas refería, que nos escupe la encobia a la cara. Y que el PNUD nos lo refiere hoy mismo. Hoy mismo nos lo dice. Es correcto. Entonces, miren, primero, concluyendo esta primera intervención, sí, el aguinaldo es un derecho, de acuerdo, pero también es un derecho el hecho primero de reconocer la función y segundo y más importante, el abordar su función, no digamos como diputado, como miembro de junta directiva. Lo menos que puedo decirle yo es que está cerrando con toda la coherencia lo que implicó esta séptima legislatura, de verdad. En ese sentido, sí. La peor de la historia. Y he de decirle una cosa, yo en lo particular no veo que ninguna entidad le haya llegado a tocar la puerta al diputado Herrera para decirle, mire, por favor, es que usted es un político de alta valía como para ser nominado a nuestra candidatura a diputación, de verdad. O sea, quiere decir que él fue quien luchó por llegar a ese puesto, no es que la sociedad civil a la cual él desprecia lo haya llamado por ser un alto valor de esta sociedad. Vámonos a las redes, tenemos bastantes mensajes con Aguinaldo Congreso. Kevin nos dice, qué triste que un padre de la patria se exprese así, insensible a la realidad de muchos en Guatemala. Benjamín, ¿quién votaría por ese diputado? Es una persona sin el más mínimo sentimiento, un malagradecido. Roberto, ¿qué hacemos con estos diputados? Son descarados, cínicos y prepotentes. Jacqueline, al diputado solo le falta decir, lo hago porque puedo y porque quiero. El licenciado Cristian Manolo Castillo, analista de este espacio, nos dice, la crisis de representación llega a su máxima expresión en el cinismo del padrastro de la patria que muestra su arrogancia. Ricarda Rosalina nos dice, este diputado es una vergüenza, cómo vive en burbujas pagadas con nuestros impuestos, y dijo una sarta de tonteras. Amílcar, aunque no sea justo ni estemos de acuerdo, lamentablemente es algo legal y quien cambia las leyes, bueno, son ellos quienes cambian las leyes. Incluso yo sí recuerdo que en algún momento hubo una iniciativa de ley en el Congreso de la República para buscar ese famoso pago del tiempo que refería el licenciado... Indemnización. Sí, bueno, la indemnización en el término más técnico. Yo sí me acuerdo y recuerdo perfecto las declaraciones de un diputado que refirió alguna vez, mire, llegar a una diputación cuesta 4 millones y aquí no lo recuperamos. Bueno, pero es que nadie le pidió a usted que fuera aspirante a la legislatura, a la diputación. Nadie le dijo a usted que invirtiera 4 millones porque no los va a recuperar. Por eso es que esto no es un banco. Por eso es que el Estado no se puede manejar como una empresa, ¿ve? No, por productividad, sí. Bueno. Cero. Esta legislatura, cero. Vamos, César, dañaron el sistema de votación ellos mismos. No roben más. A los maestros seguimos esperando el 50% del nuestro y no hay manera, injusticia, nos dice la señora Cosenza. Y Pablo Carlos Herrera, no hay descalificativos para dedicarle uno. Un asco, licenciado Chacón. A mí lo que me llama la atención verdaderamente es la referencia que él hace a la sociedad civil como si fuera un ente abstracto. Quizás él tiene un concepto muy reducido de la sociedad civil, quizás piensa que la sociedad civil son algunas organizaciones. Pero la sociedad civil, en términos técnicos, políticos, desde hace mucho tiempo, es la ciudadanía que vota por todos y cada uno de los diputados que están ahí. Esa ciudadanía, el día de las elecciones, son electores, pero el resto del tiempo, o fuera del periodo electoral, son ciudadanos comunes y corrientes, son sociedad civil. Es a la sociedad civil a quien él y todos y cada uno de los diputados se debe. Es decir, no es un ente abstracto, o él no entiende o tiene una visión muy reducida de la sociedad civil, pero de todas formas, si es lo uno o lo otro,
Me llama la atención porque le hace falta estudio, le hace falta comprensión de la realidad política, especialmente sensibilidad social. Si no ha entendido lo que ha pasado este año, a mí me alegra que se vaya del Congreso y me alegra por otros que llegan, que son buenos, y otros que se quedan, que son excelentes diputados, hacen bien su trabajo, porque hacer tarea de diputado requiere un esfuerzo tremendo si se compromete realmente con la tarea de las tres funciones de representación, de control político y de legislación. Cualquiera de esas tres llena el tiempo de trabajo de un diputado si se toma en serio la tarea. Yo siento que hay algunos diputados que son muy buenos y otros que no son tan buenos, y este señor pues lo dejo ahí. Yo también lo veo optimista al licenciado Chacón. No, yo sí tengo que ser optimista. No, reconozco que hay diputados que tienen una función pues muy comprometida. Lo hacen bien. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero también hemos de pagarle ese aguinaldo. Ahí es donde yo veo la diferenciación. Aquel que tiene procesos de antejuicio por robo, aquel que tiene procesos de antejuicio por actos de corrupción, aquel que tiene procesos de antejuicio por hacer contratos espurios con el Estado, aquel que tuvo tráfico de influencias. A todos esos, también los guatemaltecos que sí nos tenemos que fajar para trabajar, les tenemos que pagar. Lo cual yo entiendo que es ese deber ser del que siempre ha hablado el licenciado Zapata, y lo entiendo bien, pero es que duele, Lic, de verdad que duele. Es cierto que duele. Vamos con las redes que tenemos. Aguinaldo Congreso, Cristian Valdés, a quien saludamos desde este espacio, nos dice: para el tablero es más barato que contraten un cuidador de ganado, lo mismo contar ganado que diputados. Juan nos dice: por eso necesitamos eliminar listado de diputaciones, siga la elección directa. Susana de Valdés: que les paguen por dietas. Los partidos pusieron gente incompetente y codiciosa. Gilberto: qué vergüenza, no hacen nada y recibir un buen dinero. El señor Morales Jiménez: no me parece justo que en un tablero electrónico $20,000 y menos 10 millones por algo que en Guate se puede hacer, es lo que nos dice el señor Jiménez. Bueno, se hablaba de esta empresa que trabaja para los grandes parlamentos del mundo, incluyendo el Senado de los Estados Unidos, para que sea manipulado. Yo estoy de acuerdo, debe de haber un tablero, debe de ser público. No creo que el sistema cueste tanto, de verdad, de verdad. Nino nos dice: operación fuera diputado por non grato, la sociedad civil es la que vota. Lo que hacen todos los chapines en estas fiestas, no. Carlos nos dice: lo irónico que varios diputados que supuestamente no necesitan estar allí, pero no renuncian. Respeto a la sociedad civil. Bueno, si no quiere estar, que no esté. Jorge Vázquez: estos señores no trabajan, no es justo que reciban lo que otros merecen. Edic: qué pena las declaraciones irresponsables, viera mi aguinaldito, tan pequeño, estoy seguro, trabajo más horas y bien que ustedes, es lo que nos dice Edic. Nino: solo el traje de Pedro Picapiedra le falta a ese diputado. Licenciado. Bueno, miren, yo primero voy a entrar en una cuestión más de forma, y es el hecho Se va a poner serio, Elic. No, fíjense que yo recuerdo cuando creo que fue, no sé qué organización, creo que no sé si fue el Movimiento Cívico, toda la presión que se hizo para el tema del tablero electrónico. Movimiento Cívico Nacional. Y fue una batalla que fue muy aplaudida. Lo que yo no sabía, tal vez algún amigo tuitero me lo puede contestar, es cuando compraron ese tablero, que no fue barato, ¿compraron un tablero desechable? ¿Estaba en las bases de licitación que fuera desechable? No, pero ya lo compraron malo, ya lo compraron dañado, faltaban algunas piezas importantes. ¿A qué voy? Es que, a ver, ¿cómo así? ¿Se arruinó, lo tiramos? O sea, ¿qué pasó? ¿Se le dio mantenimiento? No. Me parece, coincido con Juan Carlos en el hecho de que es indispensable contar con un método tecnológico que agilice el trabajo del Congreso. Y ayude a la transparencia. Claro, además de que, bueno, si de por sí es lento y no ha hecho nada, si siguen con este proceso de Juan, a favor, esto es eterno, y bueno, afortunadamente creo que la legislatura ya va a terminar, pero creo que hay que estar muy atentos porque esto me huele a negocio, pero habrá que ver qué va pasando por allí. A usted le huele a negocio, a mí me huele a tranza, que es diferente. Ahora, el otro aspecto importante es el hecho de que, bueno, el Congreso, en efecto, sí, cada organismo, como yo decía en mi anterior intervención, es el responsable de administrar su miseria, digo, su presupuesto, pero en ese sentido el Congreso se recetó un presupuesto bastante cómodo, que de hecho permitirá que siga creciendo esos ahorros que hasta se jactan de haberlo donado para la tragedia de las familias del Cambrai, siendo que conceptual y técnicamente el Congreso no tiene por qué tener un centavo de ahorro.
Pero bueno, si no habrá que preguntarle al diputado, al expresidente, ¿cómo se llama? Pedro Muade. No, a Eduardo Meyer, Sí. ¿qué pasa con los ahorros del Congreso bueno. y realmente para qué sirven los ahorros del ¿Para Congreso? qué sirvieron? Yo se lo puedo decir con todas sus letras. Sirvió para que jinetearan la plata, para que lo sacaran, los metieran a la bolsa, jugaran con él, recuperaran el dinero, lo vuelven a meter a la cuenta del Congreso claro, de la República y el diferencial es de Juanito. Eso, para eso sirvió. Es que es claro entonces que el abordaje que el diputado Herrera nos refiere en el marco de la rentabilidad de ser diputado, tal vez visto desde esa perspectiva, tal vez ahí sí es más comparable con su manejo empresarial desde su esfera privada. Pero vaya, el presupuesto fue aprobado por el Congreso. Ese presupuesto, que además padece del inmenso pecado de un abordaje irresponsable en torno a su manejo laboral, con el crecimiento desmedido e irracional incluso de muchas de la política laboral que se usa en el Congreso, hasta el extremo de tener a gente con plazas sin demeritar su trabajo, pero con plazas con una especialidad muy baja y con sueldos mayores de muchos profesionales, no solo en lo privado, en lo público. Hay en el Congreso secretarias que ganan lo que ganan 3 médicos del Ministerio de Salud. Entonces, no solo es ese abordaje irresponsable, no solo es el hecho, como decía Juan Carlos, que es lo que duele, a pesar de que está en la ley, diputados que habría que ver su nivel de asistencia, sin hablar del tema de la cantidad de ¿cómo se llama? Deje las iniciativas de ley, deje... Llegar, vaya. Llegar. Punto base, llegar. No meterse en problemas legales, pues. Eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Problemas legales Ahora, sería como... y nos duele más básico. pagarle prestaciones laborales a estos diputados señalados de actos de corrupción y que están siendo procesados en un antejuicio, pero allí vamos a otra cuestión. Por favor, señores del organismo judicial, nos urge que se pongan un poco más pilas. Necesitamos, por un grado de certeza y de fortalecimiento institucional, que se agilicen los trámites a estas personas. Y eso es básico para poder tener un grado de certeza de lo que se viene en este país, ¿no? Vamos a las redes, estamos esta noche con nuestro hashtag Aguinaldo Congreso. Nos dice Pedro Muñoz, los diputados son inútiles. José Galvez, sea justo o no, es parte de las prestaciones que todos recibimos. Lo indignante es que nos obliguen a votar por esas lacras, dice José Galvez. J. Urias, esta bestia solo es un parásito. Don Saltamontes, qué prepotencia de estos diputados. El doctor Zavala, que compren un tablero LED de camioneta y lo conectan a una compu. Es planteamiento de una solución. César nos dice, Carlos Herrera tiene un negocio con el sistema de votación. Carlos Herrera le dice allí, Jorge, los diputados del Congreso no representan al pueblo, sino a sí mismos, al crimen organizado y al poder económico. J. Montúfar regresará a la próxima legislatura. Ese señor diputado, ¿de qué partido es? Que se ubique. El diputado Herrera, que vaya como paciente a un hospital público, que trabaje. Parte de los mensajes que teníamos otros. Noel, definitivamente es algo legal, pero todos los diputados es parte de lo que tenemos esta noche. El licenciado, lo escucho. La otra cuestión que me llama la atención de las declaraciones del diputado Herrera es que haya dicho de que una vez de que el Congreso le otorga el presupuesto a las instituciones, que sean las instituciones las que deciden si lo gastaron bien, si lo gastaron mal. A mí me parece que aquí hay una confusión, porque hay corresponsabilidad. El Congreso tiene corresponsabilidad en el manejo de los fondos de todas las instituciones y del Estado en general. Eso se llama control político. Hacer control político no es solamente llevar al ministro y sentarlo, dejarlo que se siente ahí 3, 4, 5, 6 meses, hacerle 1000 preguntas para obtener nada, sino efectivamente vigilar el gasto, la calidad del gasto que tanto reclama la empresa privada. Tendría que tener en el diputado o los diputados un aliado técnico, político, capaz de controlar la calidad del gasto en las instituciones y no decir que uno se desentiende de qué hace cada una de las instituciones y si le alcanza bueno y si no, pues ya veremos. A mí me parece que eso es no tener una mentalidad estadista, no tener una mentalidad política y no tener una mentalidad de corresponsabilidad entre los poderes del Estado. Si bien hay independencia entre los poderes, tiene que haber corresponsabilidad, de lo contrario, entonces la política es una farsa. Totalmente, esa corresponsabilidad es que no se puede tener tal grado de ligereza al momento de dar una declaración. Que usted tenga responsabilidad en sus declaraciones, no lo hace, a ver, ¿cómo? No le da ese permiso de ser tan ligero, tan laxo
en cuanto a su expresión. Vamos a las redes, tenemos mensajes. Patricia de Toraya nos dice, duele pagar con esos malos diputados el aguinaldo con nuestro dinero. Jorge, ese diputado es el payaso más grande del circo que se denomina Congreso, no tiene ni vergüenza. Tableros, las herramientas para legislar, vocación, eficiencia, inteligencia, servicio, capacidad. Yo coincido en lo que dice Marco Vinicio, pero sí el tablero ha sido una herramienta que nos ha permitido a la sociedad tener un grado de transparencia más alto de cuando se daban aquellas votaciones por lo menos medio de urna. exactitud a la hora de contar los votos. Sí, por lo menos. Que los ciudadanos no hemos sido lo suficientemente acuciosos de recordarle a cada diputado. ¿Se acuerda que usted sí votó por la... A ver, yo sí me acuerdo. ¿Qué data hay ahora, eh? Hay ¿Sí? muchos... Pero yo sí me acuerdo, por ejemplo, de quienes votaron por la ley Monsanto, por ejemplo. Por la ley Monsanto, que incluía un préstamo de manera escondida en una terrible técnica legislativa, y que esos mismos diputados, oiga, de urgencia nacional lo vamos a derogar, es que nos equivocamos, hombre. Así. En esta legislatura no se habían reunido 135 o 138 diputados, nunca. No, el día de la ley Monsanto, si ahí estaban todos. ¿Por qué? Hágame usted el favor. Vamos a las redes, estamos con Aguinaldo Congreso. Galicia Adolfo nos dice, ¿con qué motivo si a la semana trabajan nada más 1 o 2 días? Si bien le va, pasaron semanas sin entrar a plenarias. Noemí, perdón, pero qué descaro y pobreza de ética laboral proviene del Congreso. Nos dice también, tenemos los políticos que merecemos, tiene que venir un ente internacional a hacer lo que nosotros en nuestro letargo no es lo que nos dicen. Es parte de los mensajes, lo escucho, Lix Zapata. Sí, miren, yo creo que trasladándolo al papel tan triste del Congreso y salvando honrosas excepciones, como ustedes lo han referido, creo que es importante que como ciudadanía nos empecemos a replantear el tema justamente del accionar del Congreso. Y yo escuchaba, creo que fue usted, Juan Carlos, no sé si en el programa de ayer refería justamente, o fue Mario Rosales, que hablaban de que de verdad las declaraciones del expresidente Pérez Molina nos dicen que ha cambiado, que yo estoy preso. Y el principal actor de esta falta o de esta pasividad es justamente el Congreso de la República, junto con otros sectores que creo que va a ser materia de otro programa más adelante. Pero el Congreso de la República pareciera no haberse dado cuenta que lo que ha pasado en el último semestre, bueno, más atrás todavía, desde mayo en este país, es justamente un rechazo en cabeza de lo que ellos representan como clase política. Y se le trasladó, se le endosó toda esa condena y todo ese señalamiento al organismo ejecutivo. Pero no nos perdamos. Aquí el que salió impune o que ha estado saliendo impune de todo este despertar ciudadano con sus luces y sombras ha sido el Congreso de la República. Y tan es así que veamos el porcentaje de diputados reelectos. El amigo tuitero o la amiga tuitera que nos dice que el Congreso es un reflejo realmente de la ciudadanía, nos decía no, de la sociedad que tenemos, yo creía que es de la ciudadanía que no ejercemos. ¿Por qué? Porque justamente en el marco de lo que Juan Carlos decía, nuestra falta de fiscalización, nuestra amnesia social, nuestra amnesia política día a día, los permite llevar a cabo acciones tan temerarias como la que hoy el diputado manifiesta sacándola del estadio. Es que creo que difícilmente yo había oído a un diputado con un nivel de cinismo, pero al margen de lo que es en cabeza de este diputado lo que hizo, creo que todo el Congreso, como un órgano del Estado, en particular esta legislatura, es que es tan deplorable y debe ser sujeto de análisis y de reflexión por nosotros los ciudadanos. Creo que tenemos que estar, además de muy pendientes, nosotros los ciudadanos, los nuevos diputados que ayer reciben sus credenciales, creo que es básico que escuchen las declaraciones del diputado para empezar a ver lo que no se debe hacer y analizar a nivel de académico todo lo que fue la 7ª legislatura para entender que eso es lo que no se debe hacer en este país y guardar o prender una velita, ¿no? Para esperar, que yo sé que el horizonte se ve bastante turbulento, pero esperemos que algunos den la talla y la sorpresa, ¿no? Yo refería anoche que el diputado responsable, el diputado serio, aquel que efectivamente tiene una vocación de servicio, que ve la oportunidad de ser un legislador como una persona con criterio, debe de en algún momento salir del mismo tonel que aquel que es corrupto.
que aquel que es irresponsable, de aquel que puede declarar este tipo de cosas, de aquel que además se mete en cualquier tipo de problema legal, porque efectivamente el mal es tan generalizado en el Congreso que metemos dentro de ese mismo tonel a prácticamente todos. Hay que hacer un ranking, de los diputados. Mientras todos estén en una bola negra, oscura, no vamos a poder sacar bien a los buenos de los malos. Hay que hacer un ranking para que los malos queden como malos y los buenos queden como buenos. De lo contrario no va a suceder. Es que así es, licenciado Chacón. Mientras no tengamos esa visión clara, que yo creo que Twitter ha sido una herramienta maravillosa en cuanto a mostrarnos, ¿sí?, aquellos diputados que han tenido una serie de elementos. Hay cuentas como Congreso Transparente, como Guatemala Visible, que tienen una serie de elementos a través de sus cuentas que nos permiten poder saber, bueno, usted fue el que votó por X, Y, Z cosa, se unió a X, Y, Z, Y partido. Bueno, han habido tránsfugas de 5 partidos en una legislatura. Oye, una convicción, un proceso ideal, notorio, ¿no? Notorio. Cierto. Vamos a las redes, estamos con Aguinaldo Congreso. El tablero lo compraron en el Guarda, que no tenga garantía. ¿Quién es el responsable de la tecnología? Nos dicen. Bueno, yo creo que en el Guarda al menos usted podría llegar con alguien a decirle, mire, lo que me vendió no está bien. O sea, Zulema nos dice, los diputados pasaron todo el año de vacaciones, recibiendo un salario. Lic Chacón, lo escucho. La otra cuestión que me llama la atención, disculpen que insista sobre esto, es el asunto del salario del diputado y esa especie de queja que hace el diputado de que no le alcanza, igual que al 60% de la gente no le alcanza lo que gana. Pero yo quisiera señalar lo siguiente: sumando el ingreso anual de un diputado, ellos llegan a ganar casi $50,000 al año, que es, oigan, 13.5 veces el ingreso per cápita de Guatemala, y es aproximadamente 157 salarios mínimos, de acuerdo con lo que tenemos hoy, 2.200, 2.400 como salario mínimo dependiendo del sector. Esto no es una bicoca, no es un mal salario, claro, no es para hacerse rico, pero hay que aplicar el principio de Mujica. Uno no se mete en política a hacer plata, uno se mete en política a hacer bien común. Según la fraseología de Aristóteles, el que se mete en política se mete a hacer bien común, no se mete a hacer plata. Haga plata antes de ser diputado para llegar cómodamente a hacer el bien común, o haga el dinero después. Pero mientras esté en el Congreso, haga bien común. Quien gana un salario de estos, si es buen administrador, puede vivir con decoro, formará parte de la clase media, tendrá sus comodidades y tiene que aceptar que esa es la condición. De eso se trata el trabajo, de hacer tales cosas, 3 cosas: legislar, fiscalizar y hacer control político, y por el otro lado, vivir decorosamente con un sueldo que es este y no es otro. Pero es que yo de verdad construyo sobre lo dicho por el licenciado Chacón. Es que no es un mal salario, es un salario decoroso, que si yo estoy de acuerdo o no, es un salario con decoro, con decoro de verdad. Es consumo, pero si usted ve el ENCOBI, dice, caray. Claro, es un sueldazo. Si usted ve el ENCOBI, ¿qué es consumo? O sea, sí, consumo. El ENCOBI marca 10,000 quetzales como línea de la pobreza por año. Y estamos viendo este salario adicional que sería 2 veces la línea de la pobreza. Casi 3 veces. Al mes. Sí, o sea, casi 3 veces de este salario adicional, ¿sí? 3 veces la línea de la pobreza. Solo este salario adicional quiere decir que nos quedarían 13 salarios adicionales. Muy por encima de ese salario. A ver, que yo no estoy diciendo que el diputado tenga que ser pobre per se. De acuerdo, que tiene que tener un salario de decoro digno al puesto que ocupa. Eso no quiere decir de que usted, como diputado, pues le tenga que reprochar al ciudadano el hecho de que usted deje de ganar en su empresa. Si usted quiere volver a su empresa porque le es más rentable, diputado Herrera, vuelva, de verdad, vuelva y haga dinero. Si lo hace de manera lícita, no es pecado y tampoco es ilegal. Vaya y hágalo.
pero si va a servir a la población a través de su trabajo legislativo, entienda que esas son las condiciones de ser diputado. Pero no nos venga a decir a nosotros que usted nos está haciendo un favor, diputado Herrera. Por Cristo. Solo voy a cerrar con los mensajes. Alexis nos dice, deben de dar ejemplo de austeridad. No merecen aguinaldo, Melvin. ¿Y dónde compraron ese tablero que vale tanto en Estados Unidos? Es lo que nos refieren. Bueno, el tablero ha sido un tema... Vale la pena preguntar por acceso a la información cuánto costó. ¿Cuánto costó? Sí. Deje cuánto costó. O si le dieron ¿Cuánto costó y cuánto duró? Así hacemos un cálculo de cuánto nos costó por mes utilizado. Por sesión ha de ser interesantísimo el costo del tablero. Por decreto aprobado. Sí, muy interesante. Bueno, por decreto, cada decreto en esta legislatura salió caro, ¿eh? Sí. Pero contabilizaron millones varios. Una pena que haya diputados que no están conscientes de que son empleados. El pueblo es el jefe y el soberano, es lo que nos dice la licenciada Carmen Lorena Ortiz, analista titular de este espacio. Vamos a ir a la pausa. Quédense con nosotros. Estamos a las 10 p.m. Gracias a Carlos Paredes desde el set de Antigua Sports. Un saludo a los compañeros hasta allá. Cerramos el tema, licenciado Chacón. La última cuestión que yo quisiera llamar la atención de los teleaudientes es lo siguiente. Si ser diputado es una carga de esta magnitud, si es tan caro, si no da de réditos, si el salario es insuficiente, ¿por qué razón algunos de ellos quieren poner a sus hijos en ese mismo dilema? ¿Por qué colocan a sus esposas, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus familiares a continuar con ese martirio? No lo entiendo. Y por el otro lado, cuando este señor Herrera manifiesta ese conjunto de cosas que ya señalé sobre la sociedad civil, la no corresponsabilidad con las otras instituciones del Estado, me preocupa que este señor, según se rumora, llegue a ser el director de la Escuela de Estudios del Congreso de la República, siendo que tiene tan cortas luces en materia política. La política no es para todos y yo creo que ha quedado demostrado hoy. Imagínese usted, hay quienes pagan porque han sido declarados 4 millones de quetzales, 5 millones de quetzales por ocupar esa curul, pero es mal negocio. ¿Y entonces para qué? Entonces, ¿para qué, licenciado Zapata? Bueno, yo antes un anuncio que nos contesta nuestra compañera Marisabel Aldana. Que además cubre la fuente legislativa. Nos informa, y muchas gracias. El tablero costó 5 millones, se adquirió en el 2006, se empezó a usar hasta el 2011. Y estuvo 5 años porque evidentemente no había iniciativa de ley para usarlo por algo, ¿no? Acordémonos cuál era el tema de la transparencia y la conveniencia para seguir haciendo cosas allí. Tenía aquella urna plateada, creo que era de plata, no era una urna, era una copa. Un cáliz. Sí, claro. Bueno. Ahí ponía el voto cada diputado, era una cosa muy... El tema, para cerrar, es, de mi parte, miren, es que decir que no es nada despreciable el salario de un diputado cuando lo comparamos con la Encovia en materia de consumo. Pero si lo comparamos con el último quintil, pues sí es bastante poco, ¿no? En el tema de los que realmente tienen más en este país. Es muy, muy poco por la inmensa desigualdad que se vive. Y como usualmente el político es aspiracional y confunde, y este es el punto. El hecho de ser servidor público, señores, no es poder, es servicio. Entonces no confundan el poder y el dinero con el servicio. Ocupar un puesto público, lo que usted le da es una oportunidad de servicio y evidentemente sería ideal que pudiera tener usted un pago, un salario, una dignificación que nos permite estar en un nivel de una vida pues cómoda finalmente, porque lo que se espera es que quien ocupe estos puestos sea gente preparada y que sea ad hoc con su formación un salario digno. Pero no confunda eso con que llegar al Congreso implica poder traducido a dinero, a negocios. No, señores, de verdad, eso es de lo que la gente en este país ya se cansó y por la cual también, no solo por el tema de la gestión pública en sí, sino por responder esos intereses que le da usted el sobresueldo desde el Congreso por cada voto que emite, que le pagan sus verdaderos patrones, es lo que tiene este país como lo tiene y con los datos que hoy tenemos. Entonces, señores diputados, de verdad, 2 dedos de frente, la mano en la conciencia y en el corazón.
Y señores, desde casa, atentos, no dejemos de verdad que se nos siga saliendo de control este país. Yo sí quisiera referirles una última pregunta. ¿Cómo nosotros como ciudadanos podemos tener algún grado de injerencia? Es que, a ver, sí a las instituciones de control, sí a tener esa serie de elementos interinstitucionales, pero es que ya nos han visto la cara demasiadas veces, licenciado Chacón, para cerrar. Lo primero es no pedirle al diputado lo que no debemos de pedirle al diputado. Trofeos, plata para fiestas, bombones, carritos, pelotas para el estadio. Fuera eso. Los diputados dicen que es que les piden eso. Dejemos de pedirles eso para que nos den otra cosa. Pidámosle legislación, pidámosle representación y pidámosle control político. Pero para poder hacer eso necesitamos abrir las líneas de comunicación con los diputados para poder tener verdadero entendimiento sobre los temas que le interesa a la ciudadanía. Yo invitaría a los diputados de las regiones, de los departamentos, a buscar a la ciudadanía, establecer un núcleo de relación y tener contacto con estas personas de modo que sistemáticamente pueda consultar las políticas que está estudiando en el Congreso de la República. Ese sería un primer paso. Licenciado Zapata, para cerrarlo. Pues bueno, no, coincido con lo que dice Douglas y creo que de verdad la obligatoriedad para nosotros como ciudadanos es de verdad a partir del 15 de enero, del 14 de enero, un poco antes de las 14 horas porque primero toma posesión el Congreso. Claro. Es estar muy atentos, aprovechar todo lo que la tecnología hoy nos permite y de verdad no abandonemos al país. Tengamos claro que desde el Congreso se define en gran medida el marco normativo que puede enderezar la política para el crecimiento de este país, rompiendo este esquema que nos tiene tan hundidos como nos tiene hoy. Al resumen. Compartimos sueños, construimos realidades, presenta este segmento. Hablamos del Congreso de la República. Allí se habla de tener un tablero electrónico alquilado por unos $20,000 por semana. Guatemala retrocede 2 puntos en el Índice de Desarrollo Humano 2015, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. La policía brasileña allanó las casas del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que inició el procedimiento para el juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Y la Conmebol ratificó la sanción de 1 año en contra del volante brasileño Fred, que dio positivo en un control antidopaje en el juego ante Colombia en la pasada Copa América de Chile. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presentó este segmento. Declaraciones como la que escuchamos esta noche se seguirán dando hasta que los ciudadanos de bien no nos comprometamos en el servicio y no nos comprometamos arriesgando nuestro nombre, nuestra credibilidad y también nuestro patrimonio, no económico, nuestro patrimonio de dignidad para servirle alguna vez a este país. Pero aquellos que lo hacen bien también los debemos de reconocer. Aquellos que tienen un trabajo honesto y que lo hacen con calidad, también les tenemos que decir gracias por haber servido a la patria. Pero aquellos que, como este señor, desprecian el trabajo que nosotros hacemos, con el cual contribuimos al desarrollo de la sociedad, a ellos sí los tenemos que dejar fuera del juego político. ¿Por qué? Porque nos hacen daño a todos. Agradeciéndole al licenciado Douglas Chacón el honor de haberlo tenido tuiteando con nosotros, al licenciado Adrián Zapata, a quien lo estaremos viendo el próximo viernes. Seguimos con mucho más. Gracias y le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa.